Hola, bienvenidos a este espacio de las 5.000 empresas más grandes de dinero. Para este espacio tenemos hoy al Grupo BIOS y nos acompaña su presidente, el doctor Santiago Piedradita. Doctor Santiago, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, un gusto saludarte y gracias pues por este espacio. Ayúdenos a entender un poco qué es el Grupo BIOS, qué lo componen, qué empresas están ahí contenidas. Bueno, el Grupo BIOS primero es una organización, es una holding de origen colombiano, más de 70 años en la industria. El Grupo BIOS es una organización enfocada en la nutrición, tanto de animales, de mascotas y de humanos. Estamos integrados verticalmente desde los granos, pasando por la producción de alimentos balanceados, la genética, la producción pecuaria, hasta llegar al consumidor final. Estamos organizados en dos grandes unidades, una de nutrición y genética, donde tenemos todo el tema de nutrición animal y genética. Ahí hay marcas muy reconocidas en el mundo pecuario como son Contegral y Finca. Y luego tenemos un negocio de consumo masivo, que ahí sí llegamos al consumidor final, con dos temas: alimento para mascotas. Ahí tenemos marcas también muy reconocidas en el mercado, tenemos un importante liderazgo en esa categoría, y tenemos todo un portafolio de proteínas para consumo humano, con pollo, huevo, proteínas de origen vegetal, carnes frías. Tenemos la participación obviamente en Aliar. Nosotros no gestionamos directamente el negocio, pero somos accionistas importantes de la Facenda. Ese es más o menos Grupo BIOS. Es una organización muy bonita, focalizada, como le digo, en un gran propósito, que es el propósito de nutrirlos a todos, desarrollando el campo colombiano. Ayúdenos a dimensionar el Grupo BIOS, doctor Piedradita. ¿A cuánto ascendieron sus ventas el año pasado? Un poco para tener la dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, el año pasado las ventas fueron cercanas a 6.1 billones de pesos. En términos de ventas, en términos de utilidades, el año pasado, si mi memoria no falla, fueron 296.000 millones de pesos de utilidades consolidadas, y somos del orden de 7.500 empleados directos, más cerca de unos 500 temporales que puede haber en distintos momentos. Directos 7.500, y dependiendo de las fotos podemos llegar a ser 8.000. ¿Qué explica, digamos, el crecimiento de los ingresos? Creo que fue uno de los buenos años, el año pasado, junto con el 2021, para Grupo BIOS. ¿Qué explica un poco esa dinámica en el crecimiento de la compañía? Bueno, ahí tenemos varias cosas que lo explican. La primera, pues que los negocios tradicionales en volumen han venido creciendo significativamente, lo cual es pues como la consecuencia de unas acciones que venimos haciendo en mejorar la propuesta de valor, en enriquecer lo que los distintos clientes, tanto de los negocios de nutrición y genética como de los de consumo final, perciben de nuestras marcas y de nuestra propuesta de valor. Eso es lo uno. Lo dos, ha venido unos procesos de enriquecimiento de portafolio, de crecimiento en algunas líneas nuevas. Y lo tercero, pues también hay que reconocer, el año pasado particularmente fue un año donde también hubo incrementos importantes de precios debido justamente a un incremento enorme de costos que tuvimos durante el año pasado. Y todo eso son catalizadores de ese crecimiento. Vamos ahora por partes. De lo que venía en el pasado, esos rezagos de pandemia y de bloqueos, porque digamos el sector avícola fue uno de los sectores más golpeados tanto por la pandemia como por esos bloqueos. Particularmente, ¿qué quedó? ¿Qué rezagos quedaron ahí? Como industria, pues yo entiendo que es que son ciclos muy largos. Por ejemplo, la industria postura, la de huevos, todavía entiendo, hay gallinas ya saliendo que fueron afectadas por ADAMO al principio en los temas del paro. En el caso particular nuestro no, porque afortunadamente nosotros, la ubicación de nuestros negocios de postura, que es en Ibagué, estuvo un poco, no exento, pero no tuvo pues los impactos que tuvo particularmente el occidente, en la zona del Valle y el Cauca, donde los productores de huevo tuvieron unas afectaciones enormes. Pues yo diría, salvo ese rezago ahí, yo creo que eso ya está más o menos superado, Carlos, y esperamos pues obviamente no volver a vivirlo. Ok. Miremos un poco lo que usted me estaba mencionando, el tema de costos, y más allá del tema de costos,
es cómo hicieron el año pasado para maniobrar, que todavía se ve, una serie de variables macroeconómicas que han venido golpeando un poco a la economía en el país. Y si quiere arranquemos por las complejas, la inflación, tanto el índice de precios al consumidor como el famoso IPP, el índice de precios al productor. ¿Cómo la pilotearon, como dicen los pelados? Mire, Carlos, sin lugar a dudas, como usted dice, pues yo creo que ese fue el coco el año pasado, sin lugar a dudas. Y todos estamos sensibilizados, todos en Colombia estamos sensibilizados a ese tema inflacionario, pues que en Colombia todos entendemos desde lo que fue el impacto en los salarios, la energía, los fletes, las tasas de interés, la tasa de cambio, pues con su casi 19% de incremento, etcétera. Que eso, pues, a todo el colombiano le cabe en la cabeza ya pues del impacto que eso generó en toda la economía. Sin embargo, esta industria en particular, este sector, además de todos esos componentes, tuvo una exposición a unos costos elevadísimos que generaron una inflación adicional proveniente de temas que ocurrieron en las materias primas a nivel internacional, o sea, no solamente pues tema país, sino que vienen pues de afuera, que fueron mundiales, y que ustedes también bien las comentaron durante el año pasado, y voy a referir rápidamente las tres más importantes. Uno, el impacto que en los commodities tuvo todo el tema de la guerra de Ucrania, que se desató por allá como en marzo. Eso tuvo una distorsión enorme en los mercados de granos, una sequía enorme, la más grande de los últimos 60 años que se dio en Argentina, y que eso tuvo implicaciones en la cosecha de soya particularmente, y por ende en la de torta de soya, donde Argentina es el principal exportador de harina de soya. También unas dificultades logísticas importantes que se dieron en el río Mississippi fruto de unas sequías, y todos esos factores sumados a los que ya mencionamos, generaron unos impactos muy grandes en esta cadena, que así como resumiendo, yo le diría, las materias primas principales, le hace maíz, soya, etcétera, en promedio, tuvieron impactos el año pasado para nosotros, medios de enero a diciembre, del orden de un 40% de incremento en pesos. Obviamente, como se podrá imaginar, eso desencadenó también por nuestro lado aumentos de precios al mercado, que en promedio, ¿no? Porque son muchas líneas y muchos productos, pero en promedio uno podría decir que los aumentos de precio estuvieron alrededor de un 24%, varían según las líneas, pero estuvieron de ese orden de magnitud, que fueron muy grandes, y por eso le mencionaba que eso también es uno de los vectores de por qué el crecimiento de los últimos 2 años, es particularmente el año pasado, pues, que es el que estamos comentando. ¿Cómo hicieron con el tema de la volatilidad del dólar? Y se lo pregunto porque gran parte de la materia prima, como usted bien lo menciona, también viene de los mercados internacionales. Así es, bueno, hay dos temas. Usted me preguntaba ahorita y de pronto no le contesté de todo cómo hicimos, porque yo lo que le acabo de escribir es el cuadro de la inflación, pero no le dije cómo lo piloteó. Sí. Y ahora me pregunta el de la volatilidad. De pronto empiezo por el último y me devuelvo a la otra que no le contesté. En la volatilidad yo lo primero que le diría es, efectivamente el año pasado fue muy volátil, pero para los que estamos en esta industria, ahí traemos un poquito de callo, porque definitivamente esta industria por naturaleza es una industria volátil. El mundo de los commodities históricamente toda la vida ha dado bandazos. Entonces este tipo de organizaciones han desarrollado en el tiempo capacidades para gestionar la volatilidad, gestionar esos riesgos, y finalmente somos negocios de largo plazo. Somos negocios de largo plazo que gestionamos la rentabilidad en el largo plazo, y no le trabajamos a la especulación. Entonces, a veces perdemos sin lugar a dudas, pero también a veces compensamos, y en el largo plazo nos va bien. Entonces, la volatilidad del año pasado, que fue muy alta, no quiero ser como presumido, pero sí quiero ser realista, que en esta industria es parte del juego y estamos más o menos preparados para enfrentarla día a día. Somos especialistas en coberturas que no duran toda la vida, pero al menos nosotros actuamos como amortiguadores para el mercado, en términos de que vamos generando pues ajustes en el mercado, pero las protecciones que nosotros generamos evitan tener que estar impactando el mercado permanentemente. Eso de cara a la volatilidad. Ahora, de cara a la inflación, yo lo que le describí fueron los elementos que habían generado esa inflación, pero la pregunta es cómo los capoteamos, y yo diría hubo como 4 temas que me gustaría destacar frente a la pregunta. El primero es, y el más importante, es garantizando el suministro, porque hay que tener en cuenta, Carlos, que esto fue una inflación generada principalmente en la oferta, no una inflación por demanda.
y entonces lo que había era materias primas costosas, escasas. Eso fue como lo que pasaba por ahí al principio del año, y ahí lo más importante es garantizar el suministro, que no hay materia prima más costosa que la que no hay, ¿cierto? Entonces, lo primero que teníamos que garantizar era el suministro. Los clientes nuestros, tanto en el negocio de nutrición animal como en el de proteína, confían en nuestra propuesta de valor de confiabilidad. Y esa confiabilidad implicaba nosotros devolvernos y garantizar ese suministro, y eso fue lo primero a lo que nos volcamos, y lo logramos pues efectivamente. Ahí se ve los 70 años de esta organización haciendo alianzas internacionales con proveedores, etcétera, donde en momentos difíciles como esto pues logramos cumplir. Lo segundo que diría también, Carlos, es la innovación. La innovación, sentimos, ha sido y es este año particularmente una palanca muy importante en términos de ajustar productos, procesos. Entonces me refiero a innovación de rápidamente desarrollar productos nuevos que se adapten a esas necesidades de esos momentos específicos, entender un poco mejor las necesidades de los clientes y revisitar y rediseñar procesos permanentemente. Lo tercero que era muy importante y ese fue más interno para nosotros, era proteger el empleo. Y sobre todo, un tema en el que el año pasado hicimos un esfuerzo grande, y fue el delta de lo que estaba haciendo la canasta de alimentos versus lo que había sido el incremento de salario, empezó a ser importante. Y en ese momento decidimos generar un bono que protegiera a nuestra gente de menos de 4 salarios mínimos de ingreso. Y ahí nos unimos a una iniciativa bonita que había aquí en la región de Comer es Primero, y generamos un impacto importante en el año para cerca de 6.000 familias que ganaban menos de 4 salarios mínimos, donde estuvimos durante el año acompañándolos con un bono que compensara un poco, insisto, ese extra de lo que estaba haciendo el costo de la canasta básica frente a lo que había sido el incremento del salario. Y lo cuarto, un tema en el que el año pasado decidimos que esta organización quería trabajar directa y decididamente en la lucha contra el hambre. Y ahí, a través de alianzas con bancos de alimentos, etcétera, venimos aportando y trabajando duro en eso, que el tema del hambre, usted lo ha visto, con este tema de la inflación y todo, pues se disparó en Colombia y ha llegado a unos límites pues realmente que nos da pena y que son difíciles de enfrentar. Que la solución estructural no es la donación de alimentos, definitivamente, pero mientras como país encontramos una solución más estructural, no podemos dejar a la gente ahí al sol y al agua. Ok. El otro tema que ha sido muy sensible es el tema de las tasas de interés. ¿Ustedes cómo hicieron el tema de deuda? ¿Estaban muy endeudados? ¿Cómo hicieron eso? Y no sé si tenían deuda en dólares además. No, a ver, en ese tema, esta organización ha sido una organización bastante conservadora, y yo creo que en estos momentos de estas crisis es cuando uno agradece que la prudencia haya sido, que nos haya acompañado pues durante tanto tiempo. En eso hay que reconocer que tanto los accionistas como la junta directiva han sido muy, muy, muy prudentes en eso. Entonces esta organización es una organización que tiene niveles de deuda sobre EBITDA alrededor de 1 o por debajo de 1, y eso pues sirve mucho para tener movimiento de cintura y capotear estos temas con mayor tranquilidad. Entonces, afortunadamente, no estábamos muy endeudados. Nuestra deuda era más en pesos porque obviamente tomamos mucha deuda en dólares para las importaciones de granos, pero todas esas deudas siempre están absolutamente cubiertas pues y llevadas a la moneda de nuestros ingresos. Y por más que estuviéramos con bajos niveles de endeudamiento, sí es un hecho, Carlos, que el rublo de gasto financiero se nos duplicó. Frente a los años previos se nos duplicó, con bajos niveles de deuda, pero se duplicó el gasto. Entonces sí nos impactó duro en los resultados, y este año continúa impactándonos de forma significativa. Usted ha mencionado mucho el tema del precio al consumidor final. ¿Qué tanto subió? Pues diferente, dependiendo un poco de los productos también. Ahorita que le describía el aumento del 40% de costos en promedio de las materias primas principales, los precios nuestros a los distintos mercados en promedio, insisto, que no es pues que cada uno haya subido, en promedio subió del orden del 24%. Entonces fue una alza importante. Sin embargo, en todas las líneas, se nos estrecharon los márgenes de rentabilidad, porque no fue posible aumentar los precios de la misma proporción en que nos aumentaron los costos. Entonces, pues, fueron aumentos muy importantes,
pero aún así no logramos trasladar todo y todas las líneas sufrieron encogimiento en los niveles de rentabilidad. Venimos de los gozosos y pasamos a los dolorosos y arrancamos un año en desaceleración. ¿Cómo arrancó este año para ustedes? Definitivamente, Carlos, es un año retador, es un año donde vemos un consumidor con baja capacidad de gasto, un consumidor más cauto, un consumidor que ya seguramente topó sus cupos de endeudamiento, ya está teniendo que pagar esos créditos costosos que tomó, entonces ya está un consumidor mucho más cauto y responsable. Particularmente, ¿qué vemos en lo que va del año? Vemos que los negocios de nutrición animal crecen poquito, pero crecen, pero los negocios de consumo masivo que llegan al consumidor pues, final sí no están creciendo, porque ahí es donde vemos una mayor contracción en la demanda. Incluso los temas de proteína para humanos, lo decía en los últimos estudios, no me acuerdo si era Cántaro, Radar o ambos, que en temas de proteína animal veían contracciones entre el 3 y el 4% en volumen. Y efectivamente pues estamos sintiendo eso, y eso es más o menos cómo está hoy la dinámica en lo que va del año. Entonces claramente es un año retador, un año en el que esperamos poco crecimiento por el lado del volumen, y esperamos menores utilidades comparadas con las del año anterior, no solamente por esta dinámica de negocio, sino porque este año seguimos con la afectación de la tasa de interés que genera un gasto financiero alto, y adicionalmente pues este año también tenemos un impacto tributario mayor que el año pasado. Se ha afectado mucho el consumo, y me refiero un poco a, ¿hay sustitución de los productos, por ejemplo, de proteína animal por algunos otros productos? ¿Qué está haciendo el consumidor? Sí, definitivamente sí vemos, Carlos, eso que tú mencionas. Vemos primero consumidores que estaban en productos más premium, se van bajando. Entonces ya pues todos sabemos que un asado de res, bueno, eso es un tema ya de lujo. Vemos cada vez más consumo de proteína. El cerdo ha seguido creciendo, reemplazando mucho la res. Y eso que la res ahora pues con todos estos temas ha bajado también un poco de precio, sin embargo sigue siendo la proteína más costosa. Entonces vemos como que los consumidores se van moviendo entre las distintas proteínas, y eso hace que muchos hayan llegado al huevo, y eso explica también por qué la dinámica del huevo. El huevo ha estado de precio alto, y ha estado de precio alto es porque el huevo es el refugio del consumidor en términos de desembolso. Y es una muy buena proteína, el huevo es una excelente proteína. Entonces sí se van desplazando, y aún en la misma especie uno también ve migración del consumidor. Por decir algo, el consumidor que antes compraba, voy a decir alguna cosa, pechuga, ya no le alcanza para la pechuga, entonces se compra un contramuslos, y ya no le alcanza para el contramuslos, se va para las vísceras, y hemos visto crecimiento del consumo de las piezas que antes eran menos apetecidas, ahora han crecido más. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el cierre del año? ¿Usted cree que este año, frente al año pasado, cómo se va a comportar un poco el comportamiento? No, la verdad, en este segundo semestre, estructuralmente nosotros no vemos nada muy distinto de lo que pasó en el primer semestre, salvo la estacionalidad típica que existe en esta industria del segundo semestre versus el primero, donde el segundo semestre es un poco mejor que el primero. Entonces esa es la estacionalidad pues tradicional de esta industria, pero distinto a eso no vemos nada muy estructural que haga cambiar la dinámica del año. Definitivamente sentimos que va a ser un año relativamente flojo en términos de volúmenes, de crecimientos, y en utilidades también. Por eso obviamente estamos haciendo muchas cosas para tratar de enfrentar ese entorno, y no simplemente pues quedarnos ahí mirando la cosa y quejándonos. Entonces estamos haciendo muchas cosas. ¿Cómo avanza el plan de inversiones? ¿O están más o menos quietos? No, quietos para nada, no. Haciendo muchas cosas, Carlos, pero me refiero, por ejemplo, frente a su pregunta, ¿qué estamos haciendo? Y ya le menciono pues el plan de inversiones, pero ¿qué estamos haciendo? Revisitando mucho los procesos para garantizar eficiencia operacional primero, ¿cierto? Y hay muchas inversiones, ya se las voy a mencionar, asociadas a temas de eficiencia. Lo segundo, se lo había mencionado del año pasado, los temas de innovación. Estamos trabajando duro en temas de
innovación como una palanca para el crecimiento. En un entorno que no crece, ¿cómo generamos disrupciones que permitan encontrar áreas de crecimiento? Y ahí también comentarle que como organización estructuramos un vehículo que es un Venture BIOS, donde en los próximos 5 años vamos a poner 50.000 millones de pesos para invertir en startups y en emprendimientos asociados a nuestro core del negocio, que es la nutrición. Y estamos invirtiendo ya en algunos emprendimientos, ya iniciamos, ya le dimos vida a ese vehículo y todo eso también estamos haciendo cosas por ahí. Lo otro que estamos haciendo, que está funcionando muy bien, es cómo ponemos más a nuestras marcas a trabajar sobre ese gran propósito nuestro de generar impacto positivo. Y ahí este año hay 2 marcas en particular, dos categorías en las que estamos haciendo eso y han sido movimientos muy bonitos. En mascotas particularmente, la marca Ringo viene trabajando sobre un tema que llamamos el efecto Ringo, que es todo un tema alrededor de la tenencia responsable de las mascotas. Y eso ha hecho que, aún en momentos difíciles, toquemos la emocionalidad del consumidor y esas categorías con esas marcas y esos temas generan unas dinámicas muy interesantes para el producto. Y lo mismo está sucediendo en pollo con una campaña que lanzamos el año pasado y que continuamos, que es en nuestra marca Frico, es pollos a otro nivel. Y detrás de esa campaña lo que va es el buen hacer de nuestra organización en el pollo. Y ahí lo que le estamos mostrando al consumidor es, oiga, cómo es un poco ese alimento que usted está comiendo, de dónde viene, cuáles son las granjas, cómo son los temas de manejo ambiental, cómo son las energías renovables, los tipos de alimentos que reciben esas aves. Porque cada día más los consumidores quieren saber lo que se está comiendo, qué es. Y trabajar en esas cosas nos ha permitido ver cómo se dinamizan esas líneas, aún en un entorno difícil como en el que estamos. Y lo otro, lanzando productos nuevos también. Acabamos de lanzar una línea nueva de carnes frías, acabamos de ampliar el negocio de genética para que además de genética porcina también tengamos genética bovina, de ganadería de carne y de leche. Así, estamos haciendo muchas cosas, más continuar invirtiendo en el negocio. Bueno, ¿y cómo son los planes de inversión ahora sí? Bueno, en el negocio este año el plan que tenemos y que viene ejecutándose bien es un CAPEX de unos 130.000 millones de pesos, un poquito menos de 40 millones de dólares. Eso está básicamente en temas de foco en eficiencias, como le había dicho ahorita, y en concluir algunas ampliaciones y expansiones que teníamos en curso, que las vamos a concluir. Y ese plan de inversiones también tiene 2 ejes que están ahí incluidos porque son muy, muy interesantes y que son de largo plazo. Uno es toda nuestra apuesta a la estrategia de cambio climático, donde el año pasado concluimos el montaje de 11 megas de energía solar en 8 parques solares. Y ahí venimos pues trabajando en ese tema de la estrategia de cambio climático, que implica otras inversiones en temas de vapor, de otra serie de temas al interior de las organizaciones. Eso está incluido en ese plan de inversiones. Y también todo el tema también de el aumento de las siembras propias que estamos haciendo nosotros para trabajar en ese tema de cómo ayudamos a que el país crezca en su capacidad de siembra de maíz y soya. Entonces nosotros venimos ahí invirtiendo también en áreas propias de siembra, con tecnología, con genética, con todos los temas, para de esta forma vincularnos cada vez más al proyecto de Soya Maíz Proyecto País. Grupo BIOS atiende únicamente el mercado nacional, tiene mercado de exportación, tiene operaciones en otros países. Un poco cómo es esa distribución de la operación del Grupo BIOS. No, nosotros, Carlos, somos una organización muy Colombia. Esos 6.1 billones que le mencionaba son básicamente el 99.8% en Colombia. Lo único que tenemos un poco por fuera son exportaciones que hacemos de la línea de mascotas, pero proporcionalmente al tamaño de todo son bastante pequeñas. Entonces yo le diría, ese resultado es básicamente Colombia. ¿Y planes de exportación o de operaciones afuera, por ahora, en qué van? No, nosotros seguimos trabajando en el proceso de crecer las exportaciones de mascotas. Hasta ahora estábamos muy concentrados en un par de mercados. Este año esperamos poder abrir a un par de mercados nuevos y seguir creciendo en el tema de exportaciones de mascotas. Y si algún día pues se justifica, pues produciremos en otro lado. Pero no es una obsesión para nosotros hoy día
marcar banderitas de presencia en otros países. Lo que más queremos es hacer que este portafolio sea un portafolio sostenible y que genere valor. Ahora, pensando bien en el plan de inversiones, hay otra movida, obviamente sujeta a una aprobación de la SIC, que no está dentro del plan de inversiones que le mencioné, y es, recientemente anunciamos un acuerdo de compra del 100% de las acciones de Antillana. Antillana es una empresa relevante en la industria de pescados y mariscos en Colombia, y hemos llegado a un acuerdo con sus accionistas para compra del 100% de las acciones. La transacción requiere autorización de la SIC, por lo tanto en este momento está en trámite ante la SIC. Si se da la aprobación en este año, pues sería, además del plan de inversiones que le mencioné, sería también un movimiento importante para nosotros, que nos permitiría de esa forma ese portafolio de proteínas para consumo humano, fortalecerlo aún más en la categoría de pescados y mariscos. Pero es una gran noticia, es diversificar además todavía más el portafolio. Sin lugar a dudas, y ser cada día más relevante de cara a ese portafolio de proteínas para consumo humano, porque ahí ya tendríamos pollo, huevo, pescados y mariscos, proteínas de origen vegetal que vienen muy bien también, todo el tema de carnes frías y más pues la participación que tenemos en la fase 1. Ok. Voy a preguntarle, y no puedo dejarlo pasar, con temas coyunturales y estructurales y sobre retos que vienen para país. ¿Cómo lo está tocando un poco el tema de seguridad? Y se lo pregunto por el tema de bloqueos en las vías, de lo que está pasando. ¿Cómo se están sintiendo ustedes desde el punto de vista de Grupo Bíos, que tienen una movilidad permanente y muchas producciones a lo largo del país? Sí, Carlos, pues no nos sentimos nada distinto de cómo se siente el país hoy día. Estamos todos un poco preocupados por la seguridad física, más que todo. Usted lo vio ayer en la reunión que el Consejo Gremial tuvo con el presidente, donde ese fue el primer punto de la reunión, y yo creo pues que es un sentir generalizado. Sí lo vemos en las carreteras, lo vemos en los bloqueos. Eso al final del día, ¿qué genera? Eso genera incertidumbre, genera poca disposición a invertir, y genera al final del día sobrecostos importantes, no solamente por esos costos del paro ahí, lo que se pierde, etcétera, sino porque implica mayores niveles de inventario para poder garantizar la confiabilidad, y todo eso implica capital de trabajo en momentos donde las tasas están altas. Entonces, todo eso termina al final del día encareciendo y generando más inflación, ¿cierto? Entonces, esa es como la preocupación. Nosotros, afortunadamente, pues afectaciones directas que yo le puedo decir hemos perdido esto, no hemos tenido, salvo pues una afectación a una que otra tractomula por ahí, pero eso ha sido histórico. No hemos tenido nada puntual, pero sí una preocupación. Entonces, por ejemplo, también ha habido oportunidades en esto de siembra, de cómo hacemos unas expansiones nuevas de área, pero son zonas difíciles, entonces mejor se toma la decisión de no hacerlo. Y eso es triste que eso pase. Ok. El otro tema es las reformas, pero particularmente el tema de la reforma laboral. ¿Ustedes cómo la están sintiendo? Pues a ver, yo sobre el tema de las reformas, un tema, y es, ¿el país necesita reformas? Sí, yo creo que es un hecho que el país necesita una reforma a la salud, porque necesitamos que en las zonas rurales, donde hoy día no tenemos el nivel de calidad de salud que sí tenemos en las otras partes del país, podamos llegar. Pero para poder llegar allá no hay que descuidar a los 30 millones de colombianos que ya tienen una buena cobertura de salud, ¿cierto? Entonces, claramente sí hay que llegarle a una población que hoy día no estamos atendiendo. Claramente en el tema de pensiones reconocemos la dificultad que hay en una población enorme que hoy día no tiene cobertura, principalmente en el sector rural. Y en términos de la reforma laboral, claramente reconocemos que hay temas que hacer, pero temas, como se han dicho, con los distintos planteamientos que se ha hecho principalmente por parte de la ANDI sobre la necesidad de que esa reforma sea una reforma que genere empleo, que genere formalización, que genere dignificación de muchos trabajadores, que hay la cantidad de trabajadores al rebusque que tiene Colombia sin seguridad social, sin nada, es enorme, y no sentimos que la reforma como inicialmente estaba planteada, o como todavía está planteada, sea una reforma que realmente resuelva eso. Entonces, desde esa perspectiva sí tenemos preocupaciones. También tenemos impactos importantes. Con el primer borrador, ya con el segundo no hemos hecho cuentas, pero con el primer borrador habíamos hecho cuentas. En nosotros el costo laboral se nos servía cerca del 26%.
Pero independiente del costo, no nos vamos a oponer por el impacto en costo, ¿no? Más que la posición es más sobre la reflexión que como país tenemos que hacer para que estas reformas sean ojalá las reformas que nos den sostenibilidad como país en estos temas. Insisto en la generación de más empleo, en la formalización del empleo actual, en la cobertura de salud donde no la haya y en la cobertura pensional en una población enorme que tenemos también sin ese beneficio. Ya para terminar, doctor Piedrahita, un punto que para usted creo que puede ser sensible o para la industria que usted representa, la revisión del TLC con Estados Unidos por el tema del maíz. ¿Usted cómo lo vio? Parece que es un trago amargo porque se arrepintió. No, ese tema no le puedo dejar de reconocer, Carlos, que es un tema muy sensible, muy sensible. Tendría un impacto enorme en la industria y en el colombiano también. No en nosotros como industria, en el país. Y aquí quiero, aprovechando su pregunta, decir, vea, claramente el país tiene estructuralmente un problema de exposición que le lleva a un problema de riesgo de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria más que de soberanía, por la importación alta que tenemos de granos para poder alimentar animales, para poder que los humanos comamos, porque eso es la cadena, ¿cierto? El país importa 6 millones de toneladas de maíz e importa cerca de 2,5 millones de toneladas de torta de soya y soya, que es una cifra grande, claro, es enorme. Esas importaciones son equivalentes a la cosecha cafetera colombiana, pero Colombia no es capaz de producir de un día para otro todo eso. Nosotros venimos trabajando como organización y como cadena en ese proyecto Soya Maíz Proyecto País desde hace 5 años. Tenemos un propósito enorme de lograr crear cada año 50.000 nuevas hectáreas cultivables que permitan que en 12 años el 40% sea de producción local. Entonces, de un día para otro no vamos a ser capaces. Colombia produce 1.300.000 toneladas de maíz e importa 6. Si le ponemos un arancel al maíz, no vamos a lograr que la producción de esas 6 millones de toneladas se dé en los próximos años. O sea, por más arancel que le pongamos no se genera eso. Lo que tenemos que garantizar es que localmente generemos las condiciones para que los productores sean eficientes, puedan competir frente al grano importado y que manteniendo el acceso a esos mercados podamos trabajar en el desarrollo de la cosecha local. Y en eso estamos convencidos, tan convencidos estamos que estamos absolutamente vinculados al proyecto de compra local. Este año esperamos que lo que compremos localmente de soya y de maíz sea el doble de lo que compramos el año pasado. O sea, estamos creciendo el 100% las compras locales porque estamos absolutamente comprometidos con el programa. Pero lo que sí creemos es que eso no va a pasar por ponerle un arancel al maíz. Por ponerle un arancel al maíz, lo único que vamos a encarecer es el plato de comida del colombiano de a pie. Doctor Piedrahita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Como siempre, muy grato conversar con usted. Un gusto, Carlos, y muchísimas gracias por su tiempo y por invitarnos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en estas entrevistas de las 5.000 empresas de dinero. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima conversación.